Hola a todos, estamos aquí en el programa En Sintonía con el doctor Jorge Ponce. Hoy tenemos a nuestro tercer invitado, el cual es un gran especialista, un mejor amigo aún. Es alguien con quien yo hice mi residencia en traumatología y ortopedia. Ya después cada quien tomó su camino. Y pues les presento, él es el doctor Emanuel Ruiz. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Oye, Manuel, bueno, como ya te había comentado, este programa se trata acerca de hablar sobre las patologías más frecuentes en cada especialidad o subespecialidad. En este caso, eh, contigo, lo que viene siendo la cirugía de mano, que es lo que más haces. Pero antes que nada, quisiera que me contaras un poquito de ti, dónde te formaste, cuál fue tu formación académica. Bueno, yo me egresé de medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y luego me fui junto contigo al Hospital Muguerza a hacer la residencia en cirugía de ortopedia y traumatología. Terminando, me voy a Estados Unidos, a la ciudad de Louisville, Kentucky, por 2 años a hacer cirugía de la mano y microcirugía, y es a lo que me dedico ahora. O sea, prácticamente lo que más haces ahorita es cirugía de mano. Sí, yo creo que 90-95% de mi trabajo es cirugía integral de la mano. Okay. Es importante esto porque puede haber gente que únicamente lo encasille en cirugía de mano, sin embargo el doctor también ve otras patologías de traumatología, como lo hacemos nosotros. En mi caso yo veo más rodilla y hombro, pero bueno, también vemos fracturas. He compartido muchos casos en los cuales me ha apoyado el doctor Emanuel Ruiz en fracturas complejas de la mano y pues gracias a Dios todas con éxito hasta el momento. Pero bueno, Emanuel, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer aparte de trabajar, estudiar? Bueno, tenemos que tener algo que nos divierta, que nos quite el estrés, todo mundo, ¿verdad? Y a mí me gustan mucho los carros, los autos deportivos, andar en el autódromo, ahí iniciar tu pequeña colección y pues bueno, Pues ahí la ese es mi llevas, hobby. ahí la llevas. La velocidad es divertida. Bueno, Manuel, y bueno, ya hablando sobre lo que venimos aquí a platicar, el tema que escogimos para el día de hoy o para la plática Ujú. es el síndrome del túnel del carpo, perdóname. ¿Qué es el túnel del carpo, primero que nada? Es una muy buena pregunta porque no se sabe en la población en general qué es ese término. El túnel del carpo es una estructura, como su nombre lo dice, es un túnel, ¿okay?, formado a nivel de la muñeca, el cual está compuesto por un piso, que son los huesecillos de la muñeca, son 8 huesecillos a este nivel, y un techo, que es un ligamento que está debajo de la piel. Entonces se forma una estructura en forma de túnel por la cual pasan tendones de la mano y pasa el nervio mediano. Eso es una estructura anatómica, básicamente, como decir que es mano, ¿verdad? Ok. Sí, porque hay mucha gente que dice, tengo túnel del carpo. O sea, no, pues todos tienen túnel del carpo. Eso es Exactamente. diferente a decir, tengo síndrome de túnel del carpo, Todo lo correcto. que es lo que te quería preguntar. ¿El síndrome del túnel del carpo en qué consiste? Te comentaba ahorita que pasan por ahí los tendones para flexionar los dedos junto con el nervio. Esos tendones tienen una cubierta que es muy sensible eh, a inflamarse, ¿okay?, a retener líquidos. Esa cápsula o esa cubierta de los tendones se llama sinovial, y como se inflama mucho, pues el que sufre ahí en medio de toda la presión es el nervio mediano. Okay, entonces, al estar comprimido ese nervio mediano, pues te da toda esa serie de signos y síntomas que afectan al paciente. Ya cuando se establecen esos signos y síntomas y se confirma con los estudios pertinentes, pues ya se establece el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. Ok. Y hablando del nervio mediano como tal, o sea, sabemos que hay tres nervios principales en la muñeca. El nervio mediano, ¿qué es y qué función tiene? Los nervios son como cables eléctricos, okay, pero llevan información en dos vías. Desde el cerebro hasta los músculos llevan una señal eléctrica que es propiamente una señal eléctrica, ¿verdad? Que cada que el cerebro prende o manda esa señal,
La señal eléctrica llega a los músculos. En el caso del nervio mediano, es un cable que lleva señal a los músculos, algunos de los músculos dentro de la mano. Y como es un cable que lleva ese tipo de electricidad, también recoge señales. Haz de cuenta que hay sensores en la piel y en los músculos y en las articulaciones, y esos sensores mandan la señal de regreso al cerebro. Entonces es un cable multifunción, por así decirlo, y tiene información de sensibilidad, de temperatura, de presión. Entonces, cuando hay el síndrome de túnel del carpo, todas esas funciones que te acabo de contar se ven afectadas. Okay. ¿Y qué área de la mano es la que se ve afectada cuando hay síndrome de túnel del carpo? Si tenemos una mano y la dividimos en dos, prácticamente la parte donde está el pulgar junto con estos otros dos dedos y cierta parte de la palma es la que presenta los síntomas. El resto es de otro nervio y el dorso es de otro nervio. Como tú bien lo decías, son tres principales a nivel de la muñeca y de la mano. El nervio mediano, que es el que más comúnmente se afecta, le da sensibilidad a la parte radial o del pulgar de la mano. Ok, y en cuanto a género, Manuel, ¿hay una afectación más hacia los hombres y mujeres en porcentaje? Sí, se presenta ligeramente mayor en el sexo femenino o en el género femenino, y esto está condicionado por los efectos hormonales, por el embarazo, porque la anatomía del túnel del carpo es más estrecho en una mujer que en un hombre, también tiene mucho que ver. Okay. ¿Y por qué algunas personas lo padecen más que otras, independientemente del género? La anatomía tiene mucho que ver. Las personas que tienen el canal del carpo o el túnel del carpo más estrecho, el sobreuso, la edad también. No es normal ver un síndrome de túnel del carpo en pacientes de 20 años, por ejemplo. Ya es más adelante cuando el tejido sinovial es más voluminoso, que hay cambios hormonales también, por ejemplo en el embarazo, Okay. que se retiene más líquido. Es frecuente en el embarazo. Es muy frecuente. Sí. Síndromes compresivos por inflamación son muy frecuentes en el embarazo y el túnel del carpo es uno de ellos. Y por ejemplo, en el embarazo, ¿cómo lo tratas, Manuel, principalmente? Son las guías de tratamiento son iguales en una paciente embarazada a una paciente no embarazada y se inicia escalonadamente, o sea, con antiinflamatorios, obviamente los antiinflamatorios que pueden ser administrados en el embarazo. Claro. Y con infiltraciones de derivados de esteroide. Férulas nocturnas. Férulas nocturnas. Entonces nosotros en la paciente embarazada revisamos primero y le enseñamos a la paciente que los medicamentos que va a recibir son bien tolerados en el embarazo y la lactancia y se sigue el tratamiento. La gran mayoría, cuando el efecto del embarazo se termina, también se concluye en los síntomas la gran mayoría de las veces. Ok. ¿Qué porcentaje de las embarazadas que tuvieron síndrome de túnel del carpo pudieran llegar a persistir ya después de que haya nacido el bebé? Mira, lo he visto muy bajo. Yo creo que 2 o 3 de 10. Ok, perfecto. Y ahorita hablabas de sobreuso. ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de actividades pueden condicionar a que alguien presente este padecimiento? Se ha relacionado el aumento de la incidencia de síndrome de túnel del carpo con personas que usan maquinaria vibratoria, con personas que están expuestas al mucho tecleo en una computadora. Sin embargo, no es el factor causante, porque se piensa que todo el mundo que usa computadora va a tener síndrome de túnel del carpo, y no es así. Es un factor que lo agrava, pero no es la causa en sí. Oye, ¿y la gente que está mucho en el celular está más predispuesta? A otro tipo de patologías, no precisamente al túnel del carpo. Se empezó a definir hace algunos años el pulgar del BlackBerry. Entonces hay afectación de las articulaciones de la base del pulgar, inflamaciones de los tendones del pulgar por el uso del tecleo. Acuérdate cómo eran los teclados del BlackBerry, claro, muy similar a lo que hacíamos ahorita con los iPhones, ¿verdad? Claro. Entonces sí se relacionan algunas patologías de la mano, en este caso el túnel del carpo no tanto. Oye, Manuel, ¿y qué otros nervios pudieran causar síntomas parecidos a los del túnel del carpo? Los nervios que pueden causar adormecimiento de la mano, que es el segundo lugar en presentación, es el túnel cubital, que es una enfermedad muy similar a la del síndrome del túnel del carpo, pero de otro nervio.
solo que la causa es diferente, es más mecánica, es más compresiva a nivel del codo, es la segunda más frecuente y se confunde también por el síndrome de túnel del carpo. Son dos nervios diferentes y la evaluación de cada uno de ellos debemos de determinarla ya evaluando al paciente, interrogándolo y revisándolo y estableciendo que no es el nervio mediano el que está afectado, sino es el otro nervio, el cubital. Okay. Es el segundo más frecuente, sin embargo, vemos con mucha frecuencia en la consulta patologías de la columna o enfermedades de los nervios a nivel de la columna cervical que dan los mismos síntomas que un síndrome de túnel del carpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la determinación de dónde es el sitio de compresión. Ok. Oye, Manuel, ¿y el paciente, aparte del adormecimiento y todo eso que mencionabas, le duele la muñeca? Sí le duele la mano y la muñeca. Okay. Acuérdense que todas las funciones del nervio que mencionamos hace rato, movimiento de los músculos de la mano, sensación de temperatura, sensación de presión y sensibilidad de la piel se ven afectados. Y igual la percepción del dolor. Todas las funciones del nervio mediano están afectadas. No sienten correctamente, traen la mano dormida, no tienen la suficiente fuerza como antes. A veces la mano puede inflamarse por el control de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que también es una de las funciones del nervio mediano. Se inflama la mano, los pacientes se quejan de que sienten los anillos más apretados o de que ya no les salen, por ejemplo. Y la característica de esto es que ataca por las noches. Son síntomas nocturnos en la gran mayoría. O sea, es de predominio nocturno. Predominio nocturno o matutino. Incluso en los casos avanzados ya despiertan al paciente todos los días de la semana. Sí, acá en mi caso, digo que veo, como te comentaba, rodilla y hombro, muchas patologías como el pinzamiento de hombro y las lesiones de manguito rotador, el dolor es más durante la noche. Es algo así similar por postura, me imagino cada vez porque los pacientes pues flexionan las manos o están en una diferente posición. El mecanismo para que se afecte el nervio en la noche son dos. Uno, como tú bien lo dices, la posición. Nosotros no tenemos control sobre una posición al estar dormido. Claro. Una mano flexionada provoca este tipo de compresiones, o extendida también, en donde el nervio está expuesto a una presión aumentada, pero también acordémonos que los que están inflamados son las cubiertas de los tendones. Entonces, ¿qué sucede en la noche? Nosotros en el día estamos caminando, bombeando todo ese líquido de regreso a la circulación central. Cuando estamos dormidos, estamos inmóviles y esa mano y esa sinovial retienen más líquido que no lo pueden regresar porque no estamos en constante movimiento. Okay. Entonces se inflama más durante la noche. Pasa el día, tú empiezas otra vez a hacer movimientos musculares con el bombeo de todo el líquido de regreso y se baja esa inflamación. Por eso disminuyen los síntomas en el transcurso del día y otra vez en la noche. Es como un ciclo. Ok. Oye, hablando del tratamiento como tal, digo, a mí también me ha tocado en mi consulta que muchos pacientes tienen miedo a este tipo de cirugías o a lo que esperan después de una cirugía. ¿Te ha pasado a ti también que el paciente llega con muchas dudas, temor sobre este tipo de tratamientos? El temor a la cirugía del túnel del carpo es algo muy común. Incluso, Jorge, hay pacientes que se complican y que dejan avanzar el síndrome mucho tiempo, y llegando a fases muy avanzadas de la compresión, ya muy enfermos por ese temor, porque hay muchos mitos en la sociedad acerca de la cirugía del túnel del carpo y es algo de lo que queremos nosotros aclarar con tu audiencia, ¿verdad? ¿Qué es y qué tan segura es la cirugía del síndrome de túnel del carpo? Pero sí existen los miedos. Y hablando de las complicaciones, o sea, un paciente que ya se le diagnosticó y que está avanzando, me imagino que pierde fuerza, sensibilidad, etcétera. Ya que realizas la liberación, pues no va a ser el mismo resultado que en un paciente que se hizo una etapa temprana. No. O sea, ¿qué efectos puede tener un tratamiento tardío? El mayor de las preocupaciones de un tratamiento muy avanzado o muy tardío es que los músculos que están inervados por este nervio dejan de funcionar y ahí ya no tienes oportunidad de recuperarlos. Cuando un músculo pierde su señal cerca del año,
ese músculo ya difícilmente puedes volver a hacerlo funcionar, por lo que tenemos que hacer otras medidas, mover músculos sanos de la misma mano hacia el músculo afectado para recuperar, y son pacientes que ya su mano no va a estar al 100%. Entonces lo recomendable es verlo de forma temprana. No todo es cirugía. Los primeros tratamientos consisten, como tú lo dijiste hace rato, férulas, medicamentos e inyecciones locales en el túnel del carpo. Y con esto les das mucho beneficio a los pacientes y es parte del tratamiento sin cirugía. Cuando ya los operamos, depende mucho del tiempo de evolución que hayan tenido y de la severidad de la compresión. Generalmente las compresiones moderadas o severas que han durado mucho tardan más en recuperarse, y algunas de las funciones del nervio definitivamente ya no se recuperan, como en el caso de la función del motor del músculo. Oye, háblame un poquito de la cirugía o de los tipos de cirugía que tú haces para este tratamiento. O sea, el paciente, ¿qué espera? ¿Es una anestesia general? ¿Es un abordaje amplio? ¿Se puede hacer endoscópico? O sea, ¿qué tipos de tratamientos hay? Yo sé que cada tratamiento debe ser individualizado por cada paciente, pero hablando de los tratamientos quirúrgicos, porque los conservadores ya los mencionamos ahorita, ¿qué existe, Manuel? O sea, ¿qué le puedes ofrecer tú a tus pacientes? Mira, quiero hacer, antes de hablar de eso, porque tocas un poquito el tema acerca de los mitos y los miedos de la cirugía que tiene la sociedad, es porque las escuelas antiguas, si quieres mencionarlo de esa manera, o de las primeras cirugías que se hacían, era un abordaje o una incisión muy amplia, que iba desde la mitad de la palma, cruzaba toda la muñeca y llegaba hasta el tercio. O sea, 10, 15 centímetros. Sí, eran incisiones muy grandes que tardaban mucho en sanar, que tenías que ferulizarlas y que se complicaban mucho. Ahora hacemos cirugías de incisiones más pequeñas, hacemos cirugías endoscópicas. En lo personal yo no las hago porque no me gustan, pero las incisiones ya son más pequeñitas. Más o menos, para que se den una idea. Más o menos son 3 centímetros a nivel de la palma. Okay. Es una herida pequeña, y a través de esa herida, utilizando instrumentos especiales, liberamos todo, pero por dentro, sin abrir. La cirugía endoscópica también tiene sus ventajas, que son todavía más chiquitas, son 1 o 2 incisiones a nivel de la muñeca, aquí antes de cruzar y una después en la palma, donde se insertan instrumentos para cortar todo por dentro, guiados por una cámara. Okay. Esa es la cirugía endoscópica. Entonces, al ser cirugías más pequeñas, menos dolorosas, con incisiones chiquitas, fuera de zonas de presión de la mano, los pacientes la toleran más. Ok, y la anestesia, Emanuel, ¿cómo es en ese tipo de cirugías? La anestesia, que como es una cirugía relativamente rápida, no necesitamos tener anestesias generales ni bloqueos de toda la extremidad. Se pueden realizar con unas anestesias o con inyección local en la muñeca, o con anestesia intravenosa, que es a nivel, que te va a dormir el brazo nada más por espacio de 1 hora y media. Ok. ¿Es ambulatoria o se tiene que quedar internado el paciente? Es una cirugía que puede ser completamente ambulatoria. Okay. Se dejan internados en algunas ocasiones, individualizando el caso, cuando el paciente tiene un umbral de dolor muy bajo, que preferimos cuidarlo en el hospital. Sí, o pacientes que ya vienen complicados con, me imagino, un síndrome de túnel del carpo muy crónico, en los que tuviste que hacer transferencias musculares, cosas de ese tipo. Que son ya incisiones más grandes, no es una cirugía habitual, claro, que se va a inflamar más la mano, por ejemplo. A esos pacientes sí decidimos cuidarlos una noche en el hospital. Y ya que vamos a poner el paciente no complicado, o sea, lo operas, lo das de alta, lo dejas ferulizado, o la indicación es que mueva rápido. ¿Cuáles son las indicaciones? Esos pacientes se van con un vendaje, nada más. No llevan férula, pueden mover su mano, pueden mover sus dedos a como les permite el dolor. Lo que les limitamos es que se quiten el vendaje y se mojen prácticamente para evitar la infección de herida, claro. Les pedimos que no se hagan curación en su casa. Nosotros los vemos a la semana para revisar la herida. Pero ellos están funcionando todo el tiempo, ¿verdad? Pueden teclear, pueden usar un lápiz, y van a tener la molestia de la incisión, van a tener ahí el moretoncito,
pero son pacientes que funcionan prácticamente al segundo día. Oye, ¿qué te dicen los pacientes, Emanuel? Ya que les haces la liberación, ¿la mejoría la sienten casi inmediata? Cuando hay dolor es inmediato, el mismo día se quita el dolor, pueden dormir el día de la cirugía y eso es lo que más comúnmente nos enfrentamos nosotros, que nos dicen ellos. Ya pude dormir, doctor, ya no me dolió, sigo un poquito adormecido, que eso se tarda algunos días, pero las molestias que los aquejaban, que no los dejaban dormir, el día de la cirugía se eliminan. Es rápido. Sí, es rápido. ¿Y cuándo decides tú, si ya trataste a un paciente de manera conservadora, por decirlo así, y no funcionó? O a lo mejor hay pacientes, como todo, que no se quieren ir por el camino lento, a ver si me funciona. Hay pacientes que te dicen, no, doctor, opéreme ya. O sea, ¿cuándo es cuando tú dices, sabes qué, hay que operar? Una cosa bien importante en la patología del síndrome de túnel del carpo es qué tan mal está el nervio, y para eso tenemos un estudio que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. A grandes rasgos, al hacer la electromiografía, te van a dar 3 graduaciones, por así decirlo: leve, moderada y severa. ¿Quién está tan mal? ¿Quién está bien todavía, que tolera un tratamiento conservador? Por ejemplo, una compresión leve, que no da muchos síntomas nocturnos, que el paciente no ha perdido fuerza, que solo se le duermen algunos días de la semana. Esos pacientes van muy bien con tratamiento sin cirugía. No hay que operarlos. Si les tienes que decir, no necesitas la cirugía. Claro. Entonces, tú, aparte de la graduación clínica que haces en el consultorio, tienes la graduación del estudio, ¿verdad? Claro. Que son leve, moderado y severo. Algunos con compresión moderada toleran bien el tratamiento conservador, les va muy bien con las infiltraciones, con las férulas y con los medicamentos, pero hay otros que no. Hay otros que los infiltras y a la semana ya traen síntomas otra vez. Claro. Entonces te llaman, vuelven a chequeo. Entonces, esos de compresión moderada que falla, que no les va muy bien con el tratamiento conservador, ya empiezas a discutir la posibilidad de operarlos. Los que sí yo les digo, ya no hay tiempo que perder, son los que regresan con un estudio con compresión severa, ¿okay? Porque ahí ya hay mucha compresión de nervio, ya están fallando mucho los sistemas nerviosos y hay que darles la liberación, ¿verdad? Sí, por las complicaciones que mencionabas hace rato. Oye, Manuel, y ya que haces la liberación, ¿qué porcentaje o qué probabilidad tiene el paciente de que regrese la sintomatología? Qué buena pregunta. Sí hay pacientes que recurren. Hablando de la cirugía del túnel del carpo en general, la causa más común por la que el paciente sigue presentando síntomas es que no liberaron completamente el ligamento, okay, por dentro. No alcanzaron a ver o se quedaron cortos, o tengo que decirlo, el cirujano no conoce la anatomía y no lo corta completo. Bueno, eso es algo importante que decir, porque hay mucha gente que se mete en estas áreas. Traumatólogos sin experiencia, aunque es una cirugía relativamente frecuente y se pudiera considerar fácil, por decirlo así, pues cada quien a lo suyo, ¿verdad? Entonces, por decir, cuando hemos tenido casos complejos de mano, pues yo pido tu apoyo, ¿verdad? No es que yo no sepa hacer algo, pero tú estás más experimentado que yo, entonces siempre tenemos que apoyarnos de alguien. Yo sé que las liberaciones de túnel del carpo están invadidas por traumatólogos, digo, en tu caso, traumatólogo y aparte especialista en mano, pues qué mejor, cirujanos plásticos o neurocirujanos. Y no todos tienen la misma preparación. Yo creo que de ahí también viene mucho la probabilidad de recidiva por una mala liberación. Sí, lo dijiste de cuenta que exacto, ¿verdad? Cuando el cirujano no conoce la anatomía de la región, es bien frecuente que dejen ciertas bandas del ligamento sin cortar y eso sigue causando compresión. Esa es una de las causas más frecuentes de recidiva o que el paciente vuelva a tener síntomas después de ya haber sido operado. La otra, que ocurre en tiempos diferentes, porque cuando el paciente no se libera bien, sigue teniendo síntomas siempre. Lo operan y sigue teniendo siempre sus síntomas. Y la otra más frecuente es cuando el ligamento se cicatriza y la misma cicatriz hace compresión sobre el nervio. Okay. A esos pacientes se les van presentando gradualmente los síntomas en el transcurso de 2 o 3 semanas en lo que tarda el ligamento en cicatrizar. Entonces,
aunque lo hayas liberado bien, pero si el paciente está muy estrecho, por ejemplo, y no quitaste cierta parte del tejido, hay una posibilidad Sí, de que regresen. o las mismas características del paciente, no todos cicatrizan igual, ¿verdad? Exacto, Hay quien hace mucha fibrosis. Son pocos, pero sí existe la posibilidad. Oye, Emanuel, ¿y necesitan rehabilitación los pacientes? Sí necesitan en algún porcentaje de pacientes, sobre todo cuando hay baja tolerancia al dolor de la incisión, que no se quieren mover. Hay pacientes en que tú los ves en la cita de consulta y no quieren ni siquiera tocar nada, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿por qué no mueves la mano? Me dicen, no, pues me operaste, no la quiero mover. Es todo lo contrario, tu movimiento está permitido para que no hagas rigidez, por ejemplo, que no hagas dolor articular porque no la estás usando. Esos pacientes a veces necesitan rehabilitación porque hacen cierta rigidez. La cicatriz también hay que rehabilitarla en algunas ocasiones. Para eso los revisamos frecuentemente, o sea, semanalmente por las primeras 2 o 3 semanas para ver cómo se están ajustando a su cirugía. Entonces, los pacientes que batallan con ciertas cosas, rigidez, dolor o cicatriz, sí los mandamos a rehabilitar. O los pacientes ya muy crónicos, que hay que recuperarles esa fuerza y rehabilitar ese nervio, pero ya lo vemos en la consulta de control. Ok, y en resumen, Emanuel, para terminar esta charla, ¿qué le puedes decir al auditorio, a tus pacientes? ¿Qué pueden esperar de la cirugía? Primero, lo que quisiera transmitir es que no le tengan miedo al tener un síndrome de túnel del carpo. Que pierdan el miedo a ir a consultar porque les digan que les van a tener que operar. No todos se tienen que operar, ¿verdad? A lo mejor te toca tu antiinflamatorio, una inyección y estás bien por otra gran cantidad de meses. Hay que perderle el miedo, pero sí hay que ir a consultar, porque si lo dejas pasar por escuchar a la vecina o a la comadre de que no vayas, que te van a dejar peor y que te van a dejar Claro. sin. Entonces, siempre tratar de ir a consultar, ¿verdad? Ok. Oye, Manuel, ¿y dónde te pueden encontrar? Digo, vamos a poner todos tus datos, etcétera, pero ¿dónde consultas? Yo consulto en el Hospital Muguerza Sur, en el Hospital Muguerza de Alta Especialidad, el normal de Obispado. Y ahora últimamente que está renovado es el Hospital Muguerza San Pedro. Ok. ¿Y tus redes sociales en dónde te pueden seguir principalmente? Instagram, Facebook y Twitter. Okay. Que casi usan el mismo nombre para ubicarme y es Ruiz Hans. Ahorita lo vas a presentar tú ahí en tus páginas, pero prácticamente en los 3 me pueden localizar y el medio de contacto puede ser a través de las 3 redes también. Perfecto. No, pues Emanuel, te agradezco mucho. Muy interesante la plática. Esperemos tenerte aquí otra vez hablando de alguna otra patología de la mano, que es tu fuerte, y pues gracias por todo. Gracias a ti, Jorge. Encantado de estar aquí. Gracias.